Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando sobre el manejo de registros en C. En particular vamos a hacer un repaso de las diferentes formas de definición y uso que tenemos para estos registros y charlaremos un poco respecto a la reservación de memoria de este tipo de datos cuando los declaramos de tipo registro propiamente dicho o bien como un puntero a un registro. Comencemos entonces recordando que los registros son un tipo de dato compuesto, ¿sí? Compuesto de justamente un conjunto de otros tipos de datos básicos o complejos que podemos ir definiendo en el lenguaje de programación C. En este caso en particular acá, por ejemplo, tenemos la definición de lo que sería un registro que vamos a anotar alumno, que se compone de tres campos. Fíjense que yo mientras les voy ejemplificando esto podemos ir determinando algunas cosas. Por ejemplo, alumno es la etiqueta que va a identificar a este registro en particular, junto con sus tres campos, que en este caso van a ser definidos por su tipo de dato y también por una etiqueta. Por ejemplo, tenemos la etiqueta nombre dentro de lo que es el registro alumno, que representa el tipo de dato arreglo de 50 caracteres, así como tenemos la etiqueta DNI, que representa justamente un tipo de dato long int dentro de lo que es este registro alumno. Fíjense que hasta acá lo que estamos haciendo es justamente definir formalmente este registro o este tipo de datos. Esto es, definir la etiqueta que lo identifica junto con el conjunto de campos que lo conforman. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos comenzar a definir y operar variables de tipo de dato registro? Bueno, existen múltiples formas de declarar esas variables. Vamos a ir analizando cada una de ellas. En principio puede ser cuando junto con la definición de nuestro registro es que hacemos la definición de las variables. Por ejemplo, en este caso en particular que notamos acá, está la definición puntual del struct alumno, aquí encerrado entre llaves, y junto con esa definición del struct alumno del registro, lo que estamos haciendo es definir dos variables. Una es alumno1, ¿sí? Que justamente es registro de tipo alumno, o bien una variable alumnos, que es un arreglo de 200 componentes del tipo registro alumno. ¿Sí? Ahí estamos haciendo la definición de estas variables junto con lo que es la definición del registro propiamente dicho. Una manera equivalente también de realizar esto es cuando uno define variables luego de la definición del registro. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener la definición en particular del registro alumno, como vimos hasta el momento, y posterior a eso la definición de las variables alumno1 y alumnos, ¿sí? Que se corresponden con la definición que teníamos anteriormente. Alumno1 es una variable de tipo struct alumno, mientras que alumnos, es un arreglo de 200 componentes cuyos datos son struct alumno. ¿Sí? Acá es importante siempre anteceder con la palabra struct, ¿sí? Para hablar del registro alumno, en este caso tenemos que mencionar el término struct, que es la palabra reservada que justamente identifica a un registro. Más allá de esto, también podemos pensar en otras maneras de definir, porque podemos o bien definir las variables de tipo registro, o bien podemos definirlas de tipo puntero a registro. ¿Sí? Hasta el momento vimos simplemente la definición de variables de tipo registro, alumno-2 y alumno-3 representan eso, son variables que definen un registro de tipo alumno. Sin embargo, a veces va a ser conveniente también definir variables de tipo puntero a esos registros o punteros a ese struct. En particular, de nuevo, haciendo uso de la convención de la definición de la variable junto con la definición del registro o bien posterior a eso, vemos que alumno4 está definiendo un puntero hacia el registro alumno, ¿sí? Esto es junto con la definición del registro propiamente dicho, o bien podríamos definir la variable alumno-5 como un puntero al registro alumno, en este caso haciendo uso de la definición de variable posterior a la definición propiamente dicha del registro alumno. Esto nos va a presentar una característica en particular en cuanto a cómo acceder a los diferentes campos que conforman al registro alumno. En el caso de la definición de las variables del tipo struct propiamente dicho, vamos a ver que los campos de ese registro se acceden operando a través del operador punto, ¿sí? Por ejemplo, la variable alumno2 o alumno3, punto DNI, en este caso que es uno de los campos, y podemos modificar ese campo de la misma forma con el nombre y el apellido. En el caso de definir las variables de tipo puntero a struct, en realidad la forma en la que vamos a acceder o indexar los diferentes campos del mismo se realizará a través del operador flecha.
¿sí? Así la variable alumno 4 y alumno 5, que son punteros a un registro, los tenemos que acceder a través del operador flecha. Bien, otra forma que también, o otra instrucción que vamos a utilizar mucho para definir o operar sobre la definición de los registros es la palabra reservado, la sentencia typedef. ¿Para qué nos sirve esta sentencia typedef? Por de alguna manera definir un nuevo tipo de dato, en este caso que va a tener en cuenta un registro que vamos a estar definiendo. ¿Por qué nos sirve esto? Porque nos va a servir justamente para abreviar la declaración de variables de tipo struct. Por ejemplo, veamos el uso de typedef junto con la definición de un struct. Si nosotros quisiéramos tratar de evitar el hecho de tener que definir una variable como struct alumno, ¿sí? Podríamos definir a través de la sentencia typedef el tipo de dato registro struct alumno con un identificador que viene a ser como una abreviatura del estilo talumno. ¿Sí? Este podría ser el formato que podríamos utilizar para en todo momento hablar de lo que es un struct alumno. ¿Sí? Esto junto con la definición haciendo uso de la sentencia typedef. De la misma manera lo podríamos hacer luego de la definición. Esto es, dar la definición formal del registro alumno, que es lo que vimos hasta acá, y luego definir un nuevo tipo de dato, ¿sí? Que se va a llamar o se va a identificar como talumno, ¿sí? Y ese talumno hace referencia, al igual que antes, a un registro de tipo alumno, un struct alumno como vemos ahí. En particular, como decíamos en estos dos casos, talumno va a ser la nueva forma de declarar, que de nuevo no va a suplantar a la natural decir struct alumno algo, pero sí que se puede utilizar como de manera abreviada, justamente para declarar el tipo struct alumno. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos ver que declarar una variable A1 del tipo talumno es exactamente equivalente al haber dicho directamente que A1 es un struct alumno. ¿Sí? Eso a través del uso de lo que es la sentencia typedef. Bien, al igual que mencionábamos anteriormente, no solo podemos hacer definiciones o operar sobre lo que es el registro propiamente dicho, sino también podemos trabajar sobre lo que sería un puntero a ese registro. Entonces podríamos definir tipos de datos que también, en lugar de identificar al registro propiamente dicho, identifica un puntero a ese registro. Por ejemplo, si lo hacemos junto con la definición, podríamos definir como nuevo tipo de dato, cuyo identificador es talumno, a el tipo de dato puntero a struct alumno. ¿Sí? Esto, de nuevo, junto con la definición de lo que es el registro propiamente dicho. Y también se puede hacer luego de la definición, igual que mencionamos anteriormente, definir formalmente lo que es el registro alumno. Fíjense que el registro alumno siempre fue el mismo. Y en este caso definir un nuevo tipo de dato, que vamos a anotar talumno, que representa justamente un puntero hacia el registro alumno. ¿Sí? De nuevo, aquí el tipo de dato talumno va a ser la forma o la abreviatura que vamos a tener, el nuevo tipo de dato que hemos creado, para identificar un puntero al struct alumno. ¿Sí? Si lo miramos de nuevo con la definición usual, vamos a ver que una variable declarada A1 del tipo talumno, en función de esta definición que hicimos acá con el operador typedef, es exactamente equivalente a haber dicho que A1 es un puntero al struct alumno. Fíjense que lo que tiene de bondadoso esto es la abreviatura que tenemos sobre el tipo de dato. Esto lo vamos a usar muy frecuentemente, tanto para definir punteros o registros de forma directa, y bueno, hay que estar atento a esa definición para no equivocarnos a la hora de definir variables y de manipular esas variables de manera correcta. ¿Sí? Una de las preguntas que surge a partir del hecho de hablar de definir registros propiamente dichos y declarar variables de tipo registro, o bien definir registros y punteros a esos registros y manipular variables de esa manera, es cómo es que vamos a reservar correctamente memoria para poder manipular de forma consistente un registro. ¿Sí? Partamos del siguiente ejemplo. Fíjense, estamos usando de nuevo la definición formal de lo que era el registro alumno, como lo venimos tratando hasta recién, pero vamos a definir un nuevo tipo de dato que se va a llamar talumno, que es justamente un puntero a ese registro. ¿Sí? A partir de esta definición formal de lo que es el registro alumno y del tipo de dato talumno, vamos a operar sobre dos variables distintas, alumno 1 y alumno 2. Alumno 1 es en definitiva un registro de tipo alumno, mientras que alumno 2 es una variable de tipo talumno. Esto es un puntero hacia el registro alumno que teníamos ahí.
La pregunta que podríamos hacernos en este momento es, ¿cuál es el espacio en memoria que se va a reservar cuando uno declara las variables de tipo alumno 1 y alumno 2? Entonces, lo que nosotros se nos podría venir a la mente rápidamente es, bueno, ¿cuál sería el tamaño devuelto por la función sizeOf para estas variables en particular? ¿Cuál sería el tamaño para la variable alumno 1 y cuál sería el tamaño para la variable alumno 2? Nosotros sabemos que el espacio en memoria que se reserva cuando uno declara una variable está determinado justamente por el tipo de dato estático de esa variable. Cuando nosotros reservamos una variable, mejor dicho, declaramos una variable de tipo entero, se reserva espacio para poder almacenar un entero. Bueno, esto va a suceder exactamente lo mismo. Cuando nosotros declaramos una variable de tipo alumno 1, como el tipo de dato estático de esa variable es un struct alumno, lo que vamos a ver es que se va a reservar espacio para poder manipular un struct alumno. ¿Cómo se compone este struct alumno? Bueno, sabemos que tiene 50 caracteres para un nombre, 50 caracteres para un apellido y el tamaño de un long int para almacenar el DNI. Si lo pensamos de esa manera, vamos a ver que el tamaño en memoria que ocupa ese tipo de dato struct alumno es justamente de 100 chars más el tamaño de un long int. Por el contrario, si trabajamos sobre lo que es la variable alumno 2, vemos que su tipo de dato estático, en este caso es el tipo de dato que nosotros definimos a través de typedef como talumno. ¿Sí? ¿Y cuál es ese tipo de dato talumno? Bueno, en definitiva, fíjense que talumno es un puntero. Es un puntero, en este caso un registro, como podría ser un puntero a un entero, un puntero a un carácter, un puntero a lo que sea. Sabemos que un puntero justamente es un puntero y ocupa un determinado espacio. Si tomamos la consideración de que ese espacio puede estar de alguna manera representado con el tamaño de un entero, veríamos que sería en una arquitectura de 64 bits algo así como 4 bytes. ¿Sí? Pero fíjense que tenemos una diferencia notable en cuanto al uso de variables definidas del tipo struct, propiamente dicho, del tipo registro, o bien variables definidas del tipo punteros a registro, ¿sí? Que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones en particular, podríamos preguntarnos cómo es que podemos manipular correctamente estas variables, ¿sí? Entonces pensemos qué sucede en memoria cuando nosotros trabajamos sobre una variable definida, o una variable alumno 1, definida como mencionábamos hasta recién como registro alumno. Si vemos lo que sucede en memoria, nosotros sabemos que se van a reservar espacio para 100 caracteres más un entero largo, y en particular esa memoria, si suponemos que comienza desde la dirección 000, vamos a ver que comenzará indexando 50 caracteres para el nombre, o sea, el nombre o el campo nombre va a ser indexado a partir de la dirección 000. Insisto de nuevo, si es que consideramos que alumno 1 comienza a partir de la dirección 000. A partir de la dirección 50 en decimal o 032 en hexadecimal, vamos a ver que se va a indexar el apellido. Fíjense que entre el 0000 y el 00032 en hexa tenemos 50 bytes. Esos 50 bytes son justamente los que van a corresponder con los 50 caracteres del nombre. Lo mismo va a pasar con el apellido. Entre la dirección 0032 hasta la dirección 0064, que ahí tenemos 50 bytes, vamos a estar referenciando, direccionando los 50 caracteres del apellido. Y finalmente, a partir de la dirección 0064 y hasta la 0068, vamos a estar representando el long int justamente del DNI. ¿Sí? Esto de nuevo en un ejemplo donde la variable alumno 1 reserva espacio a partir de la dirección 0, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que un long int en este caso ocupa 4 bytes. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros pensamos en la manipulación de la variable alumno 1? Por ejemplo, podemos decir que como alumno 1 es un registro, tenemos que operarlo a través del operador punto, y podríamos decir alumno1.nombre en la cuarta componente de nuestro arreglo, la componente quinta en realidad, porque el 4 representa la quinta posición, queremos asignar el valor o el carácter. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, si lo pensamos en términos de memoria, cuando nosotros decimos alumno1.nombre, estamos direccionando o indexando el campo nombre. Nosotros sabemos, alumno 1 comienza en la dirección 0, ¿sí? Y en particular el nombre es el primero de los campos de ese registro, por lo tanto en esa misma dirección 0 es que va a comenzar las 50 componentes consecutivas, los 50 bytes
consecutivos que representan ese nombre, ¿sí? Por eso la dirección 000. Y en particular, cuando indexamos la quinta componente de ese arreglo, lo que estamos tratando de hacer es incorporar, sumar 4 bytes de distancia, digamos, sobre el inicio. Y lo que vamos a ver es que justamente se va a terminar modificando la dirección en memoria 004 con el carácter A. ¿Sí? Fíjense que la dirección 004 va a estar dentro de lo que nosotros acá anotamos como los puntos suspensivos, ¿sí? Por una cuestión de legibilidad de las transparencias, pero va a ser una sección en memoria entre el 00 y el 0032, donde se va a asignar justamente el valor A, como vemos hasta acá. ¿Sí? De la misma manera que operamos sobre el nombre, podríamos operar sobre el DNI. Fíjense que en este caso vamos a acceder a una dirección de memoria diferente, donde se indexa el DNI, pero ¿cómo es que esto se resuelve? Bueno, de nuevo, como el alumno, la variable alumno 1 tiene reservado espacio en memoria a partir de la dirección 000, lo que nosotros sabemos es que el campo DNI es el tercero de los campos del struct, y anterior a él tenemos 50 caracteres para el apellido y 50 caracteres para el nombre. Estos son 100 bytes que están ocupados antes de que pueda comenzar a almacenarse el valor del DNI. Si pensamos eso en términos de lo que es la memoria, vamos a ver que se va a indexar justamente la dirección 064 en hexa, que representa justamente la dirección 100 en decimal, ¿sí? Los 50 caracteres iniciales para el nombre, los 50 caracteres que le siguen al apellido, que en realidad son 50 bytes en ambos casos, y llegamos a la dirección 100, donde justamente se va a almacenar el valor entero del DNI. Vemos eso ahí, se va a modificar el contenido de esa variable, justamente que va a pasar a 150. Fíjense que a partir de la definición de una variable de tipo struct alumno y en función de los ejemplos que dimos para la manipulación, vemos que esta manipulación es absolutamente correcta. Siempre accedemos a un espacio en memoria que estaba previamente reservado para poder trabajar con esos campos de manera acorde a lo que esperábamos. ¿Qué sucede cuando nosotros definimos, por el contrario, una variable de tipo puntero alumno, como es el caso de la variable alumno 2? ¿Sí? Lo que nosotros vemos que, como decíamos, es un puntero a ese struct alumno. ¿Y qué sucede en memoria? Bueno, se va a reservar espacio justamente para un puntero, porque la variable alumno 2 es un puntero. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, a partir de la dirección 000, se van a reservar 4 bytes, de nuevo, suponiendo en esta arquitectura que un puntero ocupa 4 bytes, que va justamente a encapsular el valor de esta variable alumno 2, ¿sí? Recuerden que las variables nunca están inicializadas, entonces en principio el contenido de esa variable es algo basura, algo que no sabemos bien cómo va a funcionar. ¿Qué sucede desde el punto de vista de la manipulación de esta variable? ¿Qué sucede si yo digo al alumno 2 quiero indexarle el nombre en la quinta posición y asignarle el valor A? Bueno, lo que vamos a ver es que acá vamos a tener ciertos problemas. ¿Por qué ciertos problemas? Si uno indexa el campo nombre de esta variable alumno 2, lo que vamos a ver es que se va a acceder a una dirección de memoria desconocida. ¿Por qué? Porque justamente alumno 2 en principio ni siquiera está inicializado. O sea, el contenido que tenemos acá es totalmente desconocido, que es lo que mencionamos acá. Y si ese contenido desconocido aparte le sumamos el valor 4, vamos a llegar a una dirección de memoria que no sabemos cuál es. En cierta manera vamos a estar intentando acceder a una dirección de memoria para asignar el carácter A, que es totalmente desconocido. Esto claramente es un error en cuanto a la manipulación del tipo de dato, porque de nuevo no podemos acceder a una dirección de memoria de la que no tenemos control o que no fue reservada correspondientemente para su uso en este programa, ¿sí? Una pregunta que nos podría surgir en este punto es, bueno, entonces ¿nunca vamos a manipular un registro a través de un puntero? No, la respuesta es no, pero se van a manipular de forma diferente. Ustedes vieron en teoría, por ejemplo, que muchas veces vamos a usar punteros para poder parametrizar registros de forma eficiente, ¿sí? Pero también vamos a usar punteros a registro cuando reservemos espacio para poder manipularlos mismos. ¿De qué manera? Bueno, una alternativa en principio podría ser la siguiente, es decir, inicializo la variable alumno 2 con la referencia hacia el registro que estaba definido a través de la variable alumno 1. Recuerden que alumno 1 era un registro propiamente dicho. Entonces a este alumno 1 lo podemos ver, ¿sí?, en este esquemático como este espacio de memoria de 50 caracteres más los 50 caracteres del apellido más los 4 bytes del DNI que tenemos acá, ¿sí?
Entonces vamos a hacer una referencia a esa variable alumno 1, que justamente va a corresponder con la dirección esta 0004, que es donde comienza el espacio de memoria reservado para alumno 1. A partir de esta asignación, por ejemplo, que vemos acá, ¿sí? Que es esta equivalente acá, lo que vamos a ver es que podemos manipular justamente la variable alumno 2 indexando los diferentes campos nombre, apellido, DNI de forma correcta, porque justamente el espacio en memoria que vamos a terminar accediendo, esto es a partir de la dirección 004 más 0 si hablamos del nombre, más 50 si hablamos del apellido, o más 104 si hablamos en el caso del DNI, más 100, perdón, no 104, vamos a ver que vamos a ir manipulando las direcciones estas que tenemos acá, a partir de la 004 para el nombre, o cualquiera de las 50 restantes, a partir de la 036, o cualquiera de las 50 restantes para el caso del apellido, o bien a partir de la 068 para poder manipular el DNI. ¿Es la única manera en la que vamos a operar punteros a registros? No, la otra que va a ser muy conveniente y que vamos a comenzar a ver próximamente es cuando a esa variable alumno 2 en definitiva le asignamos un espacio de memoria dinámica, ¿sí? Pero este espacio de memoria dinámica y cómo es que se manipula esa memoria dinámica es asunto de un próximo video que vamos a dejar disponible a continuación. Así que con eso hemos visto un poco la definición de lo que son los registros, en este caso de modo de ejemplo el registro alumno, no solo la definición propiamente dicha, sino también cómo es que se definen variables de diferentes tipos y en particular analizamos un poco cómo es que trabaja la reservación de memorias para este tipo de datos y su manipulación correcta a través de un par de ejemplos. Esperamos que esta explicación les haya sido de utilidad.